Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. 32º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Las lecturas de hoy nos llaman la atención porque tienen ambas 2 figuras femeninas, 2 mujeres pobres y viudas. Eso sí, notables por su fe y su generosidad. La viuda del primer libro de los Reyes, en la primera lectura, es una mujer de Sarepta, mujer de buena posición, pero reducida a la miseria por la sequía y el hambre que asolaba la región. Con todo, a la demanda o solicitud del profeta Elías, esta mujer no solo le dio agua para beber, sino que hasta el pan último que ella había logrado hacer con un puñado de harina que le quedaba, y que esta viuda pobre lo había destinado para ella y para su hijo. Es impresionante cómo dice esta mujer acerca de ese único bocado que ella preparó: nos lo comeremos y luego moriremos. Así expresa esta mujer su dramática situación. Pero a pesar de ser extranjera, pagana, pone en evidencia una sorprendente fe en la palabra del profeta Elías, que le asegura de parte del Dios de Israel lo siguiente: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y es así
que bajo esta promesa aquella pobre viuda cede lo que tiene, su pan. Es el único sustento y se desprende de él con una gran generosidad poco común. En el Evangelio hoy encontramos un gesto muy parecido. Fue sorprendido por Jesús mientras observaba a la gente una viuda que también se acercaba a las alcancías del templo para depositar su ofrenda. Hay que hacer notar y recordar cómo eran aquellas alcancías del templo de Jerusalén, unas alcancías enormes como trombos metálicos, y habían hasta 13 alcancías donde, según la categoría de los que llegaban, los peregrinos, echaban sus aportes económicos. Y estaban diseñadas de tal manera estas alcancías metálicas que cuanto más se ponían monedas en ellas, más estridentes eran sus ruidos y sus avisos. De tal manera que cuando llegaban los ricos a hacer el espectáculo para llamar la atención, dejaban caer sus sacos de monedas, y ante el estridente ruido que ocasionaban aquellos trombos o alcancías, aquellas trompas enormes o alcancías metálicas, se acercaban muchos a felicitarlos. Pero entre esos ricos que echaban en cantidad, va escondida una viuda que deja caer 2 moneditas en la última de las alcancías. Y por supuesto, como esto no hace tal ruido y la ven, porque a veces juzgamos por las apariencias, nadie la nota. Pero Jesús la pone como ejemplo a los discípulos. Antes de esta escena que el Evangelio de Marcos nos está presentando sobre la generosidad de esta pobre viuda, permítanme comentar un poco la primera parte del Evangelio de hoy, donde Jesús dice que aquellos que viven de un culto vacío y de apariencias, y habla de los escribas concretamente, que les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, recibirán un castigo muy riguroso. Es curioso que el Señor no condena lo que son escribas, doctores de la ley, fariseos, sacerdotes, no lo que son, sino lo que hacen, porque viven nada más de apariencias, haciéndose a sí mismos los protagonistas y procediendo de una manera ególatra, egoísta, completamente opuesta a la voluntad de Dios. Era nada más que un culto de apariencia y vaciedad, porque no había misericordia. Estos, como dice Jesús, se echaban sobre los bienes de las viudas, diciéndoles que hacían largos rezos por ellas. ¿No será que acaso esta misma actitud sigue repetidamente en algunos ambientes clericales y eclesiásticos? ¿Cómo es la actitud de aquellos líderes religiosos? Me incluyo, todos los que somos clérigos, en cuanto al respeto y al cumplimiento que le debemos a las almas. ¿Será que hacemos categorías de diversas personas
como se hacía en ese mismo templo de Jerusalén, cuando se notaba las diferencias de las alcancías? Volvamos a poner los ojos en la escena de la viuda pobre que ha echado todo lo que tenía para vivir. Dios no mira la cuantía del don. Lo que ve Dios es lo que no vemos los hombres, el corazón y la situación del que da. Solemos dar lo que sobra, lo que ya no ocupamos, lo que nos estorba. Y además llegamos a tal actitud miserable que también cuando acudimos a la casa de Dios, seleccionamos previamente la moneda de menor cuantía, aun cuando tenemos, porque Dios lo ha dado, muchos bienes que administramos. La viuda que por amor suyo se priva de todo lo que tiene, da mucho más que los ricos, que ofrecen sumas sin sustraer nada a su comodidad. Es decir, estos han dado lo que les sobraba. Ese gesto no tiene explicación sin una fe inmensa, mayor aún que la de la mujer de Sarepta, porque esta viuda del Evangelio no se apoya en la promesa de un profeta, únicamente en Dios, y obra sin más motivación que el de servirle a Él con todo su corazón. Esta conducta de esta mujer generosa y humilde que pasa desapercibida está en contraste estridente con la de los escribas, los sacerdotes del templo y los doctores de la ley, que Jesús había condenado cuando justamente dijo: devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Habían hecho de la religión los custodios de esta, los líderes de esta, los guías de la religión, un pedestal para subir socialmente, para alcanzar sus ambiciones, y en lugar de cuidar la causa de los débiles y los indefensos, se aprovechaban, abusando de su autoridad y enseñanza para depredar sus bienes. Es una constante que debería de avergonzarnos. ¿Cuál es la motivación de habernos comprometido los sacerdotes y los religiosos en esta institución que debe de proceder como lo enseña su único Maestro y Señor? Buen punto de reflexión. Si el hombre no es profundamente recto y sincero, puede llegar a servirse hasta de lo religioso para sus intereses egoístas. Es una vergüenza, pero toca decirlo para corregirlo. ¿Cuál es la verdadera religión? Jesús lo dice y lo enseña: servir a Dios con pureza de corazón y honrarlo en espíritu y en verdad, acompañando la plegaria con el don de sí mismo para consumir por él la última moneda. También servimos a Dios en el hermano, en el prójimo. Ya el domingo pasado lo meditamos, con una caridad
que no calcula lo que da a base de lo que le sobra, sino de la necesidad del otro. Una santa de nuestro tiempo, Madre Teresa de Calcuta, decía: tenemos que dar hasta que nos duela. Y esto aplica para todos. Tenemos que llevar presente en la mente que cuanto tenemos y administramos aquí no nos pertenece, sino que Dios lo ha puesto en nuestras manos para administrarlo prudente y sabiamente. La limosna, hermanos, que no es cristiana, es aquella que se da no motivada por el amor y la caridad, sino por la notoriedad y el afán de protagonismo de quien la da. Y somos testigos de algunos ricos que dan, pero con la condición de pregonar y dar a conocer y titular lo que ellos han donado. Es impresionante cómo se regodean algunos viendo sus nombres y sus apellidos en algunas placas que ellos piensan que se les perpetuará en las mismas y que esto les permitirá escalar más alto en el cielo. ¡Cuánta insensatez! La verdadera limosna es aquella que se da con sacrificio, renunciando sin privarnos nosotros de algo. Caridad cristiana, ¿qué es? Como lo enseña San Pablo en la epístola a los Romanos, es llorar con el que llora, es reír con el que ríe, es participar en las condiciones del pobre, compartir sus privaciones y en un caso extremo hasta su misma hambre. Así lo constatamos en la primera lectura con esta viuda de Sarepta que ofreció su último pan, y así lo hizo la viuda judía entregando todo su haber. El modelo supremo será siempre Jesús, porque vino a este mundo para darnos la vida a todos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Que este mensaje del domingo nos haga reflexionar, nos haga meditar cómo estamos actuando los que administramos la religión y cómo la enseñamos y cuál es la motivación que tenemos para estar como guías y maestros de este mensaje que no es nuestro y que debemos presentarlo íntegramente y desinteresadamente, y que nos haga pensar qué es lo que nosotros aportamos para Dios. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que urgentemente necesitamos de Él. Amén.